seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. ¡Bienvenidos! Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. ¡Qué alegría saludarlos! Estamos una vez más con la bendición del Señor, con el deseo grande de aportar, de compartir, de entrar de lleno a este espacio que se ha denominado como un discipulado. Ya llevamos algunos programas y hemos ido aprendiendo poco a poco acerca de las preguntas y de hecho toda esta serie tiene su base en las preguntas de Jesús. Y por supuesto, hoy también tenemos esta enseñanza, este aprendizaje también, porque no se trata solamente de enseñar, presentar nuestro criterio, nuestra interpretación, sino aprender, porque de hecho tenemos, aparte de que yo tengo el privilegio de compartir con ustedes, tengo el privilegio también de que me acompañen hermana Esther Torres y hermana Evelyn Díaz, que usted las identifica perfectamente. Así que, pues una vez más, y tenemos la bendición y hoy vamos a platicar, porque al final de eso se trata, de platicar. Y entre la plática vamos aprendiendo. La pregunta que hoy nos va a ocupar y que vamos a tomar como base para tener este discipulado es una pregunta que el Señor Jesús le hace a Simón Pedro. Una pregunta que deberíamos en algún momento pensar que también el Señor nos la hace a nosotros. Y esa pregunta es, ¿me amas? Esto está interesante, así que yo quiero darle la bienvenida a cada una de nuestras hermanas, a cada una de ellas que está con el deseo también de aportar. Bienvenida, hermana Evelyn, ¿cómo está usted? Hermano, buena tarde, hermana Esther, buena tarde. Bienvenidos, hermanos, acá al Discipulado, un lugar donde aprenderemos todos porque no sabemos todo, pero aquí tenemos un discipulador que nos va a enseñar. Así que prepare su lápiz y papel y anote las citas bíblicas y sabemos que bendecirá nuestra vida. Hermana Esther, buena tarde. Gracias, hermana Evelyn. Buenas tardes para usted. Buenas tardes, hermano Froilán. Y saludos a nuestra enorme audiencia. Aquí estamos ya para disfrutar de esta enseñanza bíblica. Perfecto. Hay un pasaje de la Escritura que encontramos para desarrollar lo que ahora nosotros pretendemos. Y es que esta pregunta, tal como yo se la indiqué, el Señor Jesús se la hace a Pedro. Uh-huh. Le hace 3 veces la pregunta. Yo creo que es un texto, amadas hermanas, que en algún momento, por lo menos más de una vez, hemos escuchado una prédica de ese texto, ¿cierto? Uh-huh. ¿O alguien de ustedes nunca ha escuchado una prédica respecto a este pasaje? Sí. Todos hemos escuchado, creo yo. Y me imagino que en algún momento determinado, ustedes también han compartido este texto, ya sea que hayan predicado en algún grupo, en la congregación, no lo sé, pero lo han usado como referencia y como buena enseñanza. Ahora, lo que quisiéramos es, a ver, ¿quién me puede ayudar? Creo que es nuestra hermana Evelyn. ¿Dónde encontramos ese texto para que los hermanos, aunque ya conocen, saben la historia, creo que es importante comenzar leyendo y después vamos a desarrollar todo esto que seguramente va a ser de mucha bendición?
El texto lo encontramos en San Juan capítulo 21, versículo 17. Ujú, Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ujú. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Excelente. Juan capítulo ¿qué? 21. 21, versículo. 17. Es la tercera vez allí, ¿verdad? Exacto. Que el Ujú. Señor Jesús le presenta, le formula esa pregunta a Simón Pedro. Y la respuesta de Pedro ya ahí, con un poco de tristeza, según lo relata la Escritura, ya Pedro estaba un poco preocupado de que le haya hecho esa pregunta. Yo quiero, para que vayamos adentrándonos, porque hay un contexto aquí que creo que nos va a ayudar mucho para saber y para comprender acerca de esto. Pero quizá los que son casados, y esto no tiene nada que ver con de repente la acción que el Señor Jesús manifiesta a la hora de preguntarle a Pedro. Pero de repente hablo a los matrimonios que de repente están escuchando. ¿Qué pasaría si de repente la esposa, porque generalmente es la esposa la que pregunta, así como que, gordo, ¿me amas? Entonces el gordo puede decir, sí. Pero como las mujeres tienen no sé cuántas antenas que disciernen la manera en que hablan los esposos, ¿estás seguro, gordo? ¿Me amas? Sí. A ver, sentate, gordo. Mírame a los ojos. Pero sentate bien, mírame a los ojos y decime, ¿de verdad me amas? Que ¿Seguro? sí. No, y entonces le responde, pero es que en el tono en el que lo decís, no sé si Ujú. me amas o no. Ahí está. A eso Esa es quería la voz llegar. de la experiencia. A eso quería llegar. Es que la manera en que lo decís pareciera que no te nace. Ujú. Pareciera que no sale de tu corazón. De por sí las mujeres son un poco complicadas, dicen por ahí. Yo le he escuchado que dicen tóxicas. Ah, bueno, eso ya es muy de de ahora. otro Así, nivel. así dicen, porque le preguntan, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. Ah, entonces ya les aburre. Ya sí, seguramente, bueno, ¿qué tanto necesitas para que te compruebe? El tema, por eso le dije, es un ejemplo muy distante, porque de lo que estamos hablando es de la plática que el Señor Jesús sostiene con su discípulo, porque seguramente estaba a punto de asignarle, o la pregunta sería, ¿por qué? Porque le estaba por asignar algo, porque quería enseñar algo también el Señor Jesús, porque quería descubrir lo que había en el corazón de Simón, qué sé yo, muchas otras aristas puede uno pensar con respecto a esta pregunta, pero gracias, hermana Evelyn, por abrir el panorama y cómo reacciona en este caso, o reaccionaría una mujer o un hombre si le preguntan 3 veces, ¿estás seguro que me amas? Ya entra en duda. O el hombre comienza a decir, a pensar, ¿algo sabe? ¿De algo se enteró? ¿Algo le contaron? ¿Qué está pasando? Seguramente yo como hombre me preocuparía si ya 3 veces, así como hasta con las manos en la cintura, ¿no? Empuñadas en la cintura la señora, ¿está segura? ¿Está seguro? Pero esa situación les pongo como un panorama, no porque yo estoy diciendo que es lo mismo que sucedió en esa plática, no, sino de alguna manera, con razón, Pedro, en la tercera ocasión que Jesús le pregunta lo mismo, dice la palabra que él se entristeció cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Ok, entonces, contextualicemos. Primero, y si algo tienen que aportar, por favor, interrúmpanme, no se preocupen, porque aquí estamos en un discipulado y aprendiendo todos. Pero hablemos del contexto. El Señor Jesús ya había resucitado. Número 1, es importante esto. Segundo, resulta que los discípulos estaban, no sé si estaban ellos desmoralizados, frustrados, porque precisamente en este capítulo 21, donde se relata que dice la Escritura
que estaban ellos junto al mar de Tiberias, y dice, estaban juntos Simón Pedro y Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos. El versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Pensemos en esto porque había quizá un poco de frustración ya en los discípulos al ver que su maestro ya no estaba con ellos. Aunque ellos estaban ya acostumbrándose al aparecimiento de Jesús después de su resurrección. Y en esta ocasión, a mí me da la impresión de que Pedro dice, aquí el asunto se terminó, cada uno para su casa. Se rompió la taza. Yo me voy a hacer lo que antes hacía, que era pescar, porque parece que esto de Jesús, aquí se terminó la historia. Yo vuelvo a mi vida antigua. Yo vuelvo a mi oficio primario. Y todos dijeron, pues vámonos pues. Me impresiona el poder que tenía Pedro sobre los demás de influencia, porque lo que él decía, todo el mundo iba atrás de él. Cuando ellos van y dicen que van a pescar toda la noche y no pescaron nada. Se encuentra en un momento cuando el Señor Jesús le dice, mira, tiren la red, bueno, perfecto. Después sacaron la red con 153 peces y entonces Jesús preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? No hay, ok, busquen, metieron la red, sacaron 153 peces. Y el asunto aquí es interesante. Después de que ellos han comido, la pregunta del Señor Jesús comienza a desarrollarse. Yo no sé si ustedes tienen algo que aportar antes de continuar con este contexto y estamos adentrándonos con respecto a esta pregunta. Entonces, vamos con lo que en realidad nos compete ahora. Y dice el versículo 15, que es donde comienza el relato. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Vea, hay un asunto acá que seguramente ustedes han oído, donde la gente ha hecho su exégesis respectiva y dicen que el vocabulario que usaron, esa palabra me amas, tiene connotaciones distintas. Bueno, de Jesús no, sino de la respuesta de Pedro, ¿verdad? Así como que, sí, yo te aprecio o sí, yo te quiero. Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Tú, ¿qué tanto me amas? ¿Cuál es la calidad de amor que tienes para mí? Entonces, la pregunta provoca una respuesta. Y voy rápido porque creo que esto es algo de dominio público. Porque dicen, según la exégesis que se ha hecho, es que la respuesta de Pedro es así. Sí, yo te amo en el sentido de... hay un amor ágape, hay un amor filial, hay un amor que pareciera que va en diferente vía y han dividido el amor porque no es el mismo amor que se tiene entre esposos, como el mismo amor que hay entre hermanos, como el mismo amor que hay entre amigos. Entonces, parece que la respuesta de Pedro no es tan convincente y Jesús lo pone a prueba diciéndole, entonces, ¿sabes qué? Apacienta mis corderos. Voy a hacer las 3 preguntas y entonces vamos a desarrollar. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, vayamos por la línea de que a nosotros nos hiciera el Señor esa pregunta. Y piensen, hermana Esther y hermana Evelyn y los hermanos de la audiencia,
si el Señor Jesús les preguntara a ustedes, Esther Torres, ¿me amas? Dame una evidencia del amor hacia mí. Por favor, piénselo. Piense lo que va a contestar, porque me gustaría escuchar cuál es su reacción. O sea, Pedro no estaba preparado para esa pregunta. Y después, de igual manera, con hermana Evelyn. ¿Cuál sería el argumento? Tal vez no argumento suyo, sino el argumento como general. Si usted tuviera que contestar cuando el Señor Jesús pregunta, ¿me amas, Esther? ¿Qué sería lo primero que usted contestaría? Y después yo le pregunto, hermana Evelyn, para que vayan pensando una respuesta. Aquí tienen ustedes la posibilidad de tranquilizarse, pensar y dar una respuesta. Entonces voy. Hermana Esther, ¿cuál sería su respuesta a la pregunta que Jesús le hizo a Simón Pedro? Yo le diría al Señor, Señor, tú sabes que te amo, porque mi vida es, yo vivo una vida de obediencia delante de ti, y esa obediencia misma hace que yo te ame con todas las fuerzas de mi corazón. Ahora, ¿usted cree que Dios sabe si usted es obediente? Claro que lo sabe. Dios sabe que Dios tiene la medida y conoce la medida perfecta del amor que usted tiene hacia Él. Eso no se escapa al conocimiento de Dios. Pero si el Señor le volviera a preguntar a usted, Esther Torres, ¿me amas? ¿Qué contestaría? Tú sabes que te amo, como Pedro. Okay. Sí, tú sabes que te amo, Señor, le diría yo. Okay. Bueno. Y la tercera vez le pregunta, Esther Torres, ¿me amas? Sí, te amo. Y usted no se preocuparía. No lo sé. No es que le esté presionando, solo es para que piense, interactúe. Hermana Evelyn, ¿qué pasaría? Porque ahora usted está como que en el lugar de Pedro, ¿no? Porque qué bonito es escuchar, sí, le preguntó a Pedro, y este Pedro, sí, Señor, y algunos dicen, sí, yo te agapao, sí, yo te fileo. Perfecto, ok. Es que ¿cómo es posible que Pedro le haya dicho a Jesús, sí te quiero, Jesús? No, sí te aprecio, Jesús. No, yo sí te admiro, Jesús. ¿Cómo? Si Pedro tenía que decirle, le tenía que demostrar, yo te amo. Ah, bueno, pero pongámonos en los zapatos de Pedro ahora. Jesús llega y le dice, Evelyn, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Dame evidencias, Evelyn, que me amas. Porque tú eres mi todo, tú eres mi Padre, tú eres mi ayudador y tú estás conmigo en todo momento. Ah, perfecto. Y Jesús sabe que lo que usted está diciendo es cierto. Pero a Jesús se le ocurre otra vez preguntarle, Evelyn, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Ah, con bueno. todo mi ser. A ver. Y resulta que Jesús después de algún momentito dice, a ver, Evelyn, ¿me amas, Evelyn? Sí, te amo. Ya no tenían más que decir. Entonces, cuando uno está en ese aprieto, en ese apuro, pues lógicamente ya queda desarmado y Pedro dice, Señor, es que tú lo sabes todo, ¿verdad? A ver, hermana Esther, piense. ¿Usted cree que cuando Pedro dice, Señor, tú lo sabes, tú sabes todo, Pedro estaba preocupado o ya estaba enojado? ¿Qué piensa, hermana Evelyn? Preocupado. ¿Qué piensa, hermana Esther? Enojado porque el carácter de él era fuerte. ¿Ya vieron las dos formas de ver las cosas? Y así como que la tercera, ¡ay, qué desesperante! Sabes que te amo, tú lo sabes todo, Señor. Tú lo conoces todo. Yo te amo. O sea, fue algo como así. Perdón, claro, perdón porque de repente uno exagera en algún escenario, pero a veces uno se entristece por la actitud de alguien y cuando uno ya le va a decir algo, esa tristeza la convierte uno en enojo. No le habla uno triste, uno le habla enojado. Estoy haciendo un escenario, no estoy dando por sentado que Pedro así está, porque hermana Esther bien dice, yo digo que estaba enojado, ¿verdad? ¿Y de dónde se sacó usted la idea, hermana Esther? Que él posiblemente estaba enojado. Porque el carácter de él era recio, era fuerte. Él siempre tenía la espada en la mano. ¿Ya ve? Y yo le pregunto, hermana Evelyn, ¿de dónde se sacó usted la idea de que posiblemente él lo dijo porque estaba preocupado?
porque el Señor lo sabe todo. Entonces, es decir, ¿qué hice? O sea, preocuparse en decir, ¿qué hice mal? O hay algo malo que esté afectando mi vida, y el Señor, que todo lo sabe, me pregunta 3 veces. Ya me preocupé, ¿no? Exacto. Me están haciendo un examen que estoy a punto de perderlo. Me están poniendo a prueba y estoy a punto de caer en el peor error de mi vida. Porque si el Señor está diciéndome, es como que usted llega y le dice a un niño y le dice, ¿quién quebró este vaso? Y usted sabe, usted ya vio quién lo quebró. No sé, no, ¿quién quebró este vaso? No sé, decime quién lo quebró. Y ahí como que algo sabe, ¿verdad? Ojalá, hermano, de verdad, yo deseo que nunca estemos en una situación como la de Pedro, porque el Señor puede muchas veces decirnos a nosotros, mira, Esther, yo sé que tú me amas, pero no me gusta lo que estás haciendo. O, perdón que mencione sus nombres, pero ustedes son las que están acá. Evelyn, yo sé que tú me amas, pero no me está gustando la manera de tu comportamiento. Dios le manda las cartas, le habla a las iglesias en Asia, manda y le escribe cartas a los pastores en las iglesias, según lo relata al principio del libro de Apocalipsis. Porque dice, es que tú eres y tú haces y tú dices y tú vas y tú vienes, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El asunto del amor a Dios no se mide en cuanto yo activo, en cuanto yo soy activista, en cuanto yo hago, en cuanto yo digo, en cuanto yo vengo, cuántas veces voy, cuántas veces pienso, cuántas veces ejecuto. El amor de Dios no se mide así solamente. El amor de Dios se mide en que, haciendo todo aquello, yo todavía lo hago porque en realidad quiero que Él se agrade de lo que yo estoy haciendo. Se los pongo así. Nosotros aquí en Radio Vea, por ejemplo, hacemos las cosas porque de verdad lo hacemos porque sabemos, en primer lugar, que es la obra de Dios. Pero ¿qué pasaría si ni usted ni yo amaríamos a Dios? Lo haríamos solamente porque pues tenemos un compromiso, porque hay una recompensa por lo que hago, y nada más, sería algo vacío. Pero si nosotros hacemos las cosas porque amamos a Dios, aún aquello que aparentemente no va de acuerdo con lo que a nosotros nos parece, lo vamos a hacer si amamos a Dios. Posiblemente Pedro estaba en ese momento donde el Señor Jesús al final quería enseñarle algo y terminó enseñándole algo. No es tanto lo que quieres hacer. Pedro había lo que hermana Esther decía. ¿Qué decía usted que era Pedro? Tenía un carácter fuerte. Era de armas tomar. Él fue capaz de decir, yo muero por ti, yo voy a la cárcel por ti, yo doy la vida por ti, bla, bla, bla. Resulta que al final, en el momento más difícil y en el momento evidente, cuando se podía manifestar eso, ¿qué pasó? Lo negó. Salió él con cabizbajo porque tuvo la oportunidad y lo negó. Entonces Jesús, al final de cuentas, lo que quiere, según mi percepción, hermanas, después les pregunto a ustedes, quizá ustedes tienen otro panorama, porque aquí es el discipulado, no se trata de así es porque así lo dijo, es un asunto de ver distintos puntos. Vean, no es tanto, Pedro, lo que haces que manifiesta el amor hacia mí, es cuánto lo haces porque me amas. No es tanto lo que haces, es si lo haces porque me amas, es si lo haces porque entiendes que yo merezco que tú lo hagas. Por eso le dice, mira, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Porque no es lo que yo digo que hago para el Señor, no es lo que yo hablo, es lo que yo hago por Él. Ahora, Pedro puede decir, voy a pelear por ti, Señor. Pero dice, mira,
La manera en que vas a mostrarme que tú me amas es cuidando a los más pequeños. Yo no puedo, hermanas, decir a Dios que lo amo. Por ejemplo, perdón, pero estamos en este contexto. Si no cuido, por ejemplo, lo que tiene que ver con Radio Vea. Yo no puedo decir a todos los hermanos oyentes, no, esto es ejemplo para todos. Usted, amado hermano, no puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Y eso está en la Biblia. Entonces no es tanto decir, no es tanto pretender, no es tanto hablar, es ejecutar. Y Jesús dice, bueno, tú sabes que yo te amo. Perfecto. Cuida mis ovejas. Apacienta mi rebaño. Apacienta mis ovejas. Yo tengo el primer punto de esta manera. El amor hacia Dios se va a manifestar en cuanto yo cuido en hacer las cosas que a Él le agradan, las cosas que a Él le pertenecen. Y si Dios me entregó algo, la manera en que yo le voy a mostrar a Él que lo amo es haciéndolo bien. El privilegio, el ministerio, lo que Él me entregó, si yo lo hago para honrarlo a Él, lo que estoy diciendo es, yo amo a Dios. O sea que no es tanto solo decirlo, sino que demostrarlo con hechos, acciones, actitudes y todo. Ese es mi primer punto. Ahora, ¿cómo lo ve usted? ¿O cómo lo ve, hermana Esther? Pero usted tomó esa idea de lo que acabo de compartir y no necesariamente usted tenga que estar de acuerdo con lo que yo pensé. No, eso sí lo entiendo. Que para mí es demostrarlo. Porque decirlo es muy fácil, ¿verdad? O sea, sí, yo te amo. Pero ¿y mis acciones? ¿Qué están demostrando? Yo soy cristiano, ¿por qué? Porque amo a Dios, porque le sirvo a Dios. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia. ¿Y qué voy a hacer a la iglesia? ¿Ya ve? Hermana Esther, ¿usted tiene algún texto allí? ¿O me puede ayudar alguien buscando ese texto que dice, no puede ser posible que alguien dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano? Y es que hay una diferencia muy grande entre el amor y el cariño. Y Jesús deseaba que Pedro entendiera que el amor perfecto es el amor de Dios. Aquel amor que se entrega por completo y proviene de un acto de voluntad que se extiende a todos, incluyendo a los enemigos. Ese comentario me gustó. Como que va en la misma línea de lo que estamos platicando, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque mientras que el amor de los hombres solo se extiende a cierto grupo, pero el amor de Dios abarca todo, buenos y malos. Increíbles. Ahora, yo le pregunto. A ver, yo le pregunto, hermana Esther. No sé si al principio les pregunté, pero ¿usted cree que Pedro sí amaba a Jesús? Sí. Por supuesto. Hermana Evelyn, ¿usted cree que Pedro sí amaba a Jesús? Sí, sí. Y cuando yo les doy el ejemplo de que es que Pedro decía y Pedro sí amaba a Jesús. De hecho, eso lo llevó a decir tales cosas. Pero esto es interesante. Sí, porque tengo acá que cuando Jesús le preguntó por tercera vez, vemos cómo Pedro se entristece. Claro. Quizás porque recordó la ocasión cuando lo negó por 3 veces sin pensarlo. Pedro siempre fue una persona impulsiva, que nunca pensaba bien lo que hacía. En este ímpetu, un día le prometió a Jesús que nunca lo negaría, pero cuando se vio en peligro, lo negó 3 veces. Y se acordó lo que Jesús se lo había advertido, ¿no? Entonces, quizás por eso también Pedro se entristece, porque él sí lo amaba, pero Dios le estaba enseñando que él necesitaba un amor más allá todavía. Qué interesante. Vean por dónde vamos. Usted nos marca la pauta, hermana Esther, para ir al corte. Vamos a ir al corte. ¿Ah, sí? Sí, vamos. Bueno, entonces, por favor, nos quedamos ahí. A ver, diga la última frase para que eso no se nos olvide al volver y continuar con lo que estamos platicando. Pedro se entristeció cuando Jesús le preguntó por tercera vez si lo amaba. Quizás porque recordó la ocasión cuando lo negó por 3 veces sin pensarlo. Pedro siempre fue una persona impulsiva que nunca pensaba bien lo que hacía.
en este ímpetu, un día le prometió a Jesús que nunca lo negaría. Pero cuando se vio en peligro, lo hizo 3 veces. Pero al canto del gallo se acordó que Jesús se lo había advertido. ¿Esto qué nos demuestra? Que Jesús le estaba enseñando que hay un amor más allá de que Pedro sentía en ese momento por Jesús. Excelente. Vamos al corte, pues, y al volver continuamos con esto que ya se puso interesante. Eso. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Estamos de regreso en este espacio del discipulado donde ya hemos platicado y nos hemos adentrado con respecto a este tema que está basado en una pregunta hecha por Jesús. De hecho, esa es la serie que ahora estamos desarrollando en estos viernes de discipulado. Hermana Evelyn, ¿cuál es la pregunta que ahora nos ocupa? Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Ajá. Y es una pregunta que se la hizo 3 veces, que lógicamente requirió de Simón Pedro 3 respuestas, y estábamos haciendo el ejercicio aquí con las hermanas, que ya la tercera vez uno ya no sabe qué contestar, ¿verdad? Ya no hay argumentos, más cuando se entiende de sobremanera que la persona que nos está preguntando lo sabe todo. ¿Qué argumentos puede uno dar? Entonces, habíamos escuchado la última parte de que hermana Esther compartió de que de alguna manera Pedro era aquel hombre pues muy impetuoso en su carácter, que de alguna manera cualquiera podía decir, Pedro sí ama a Jesús. No, definitivamente sí lo amaba. Definitivamente sí lo amaba. Ahora, hermana Evelyn tiene allí una... A ver, ya vi que tiene en sus notas algo que quiere compartirnos, que creo que nos va a aperturar al siguiente paso. Y por ello, a ver, compártanos para ir platicando de esto poco a poco. Bueno, yo encontré acá que dice que Pedro negó al Señor al menos 3 veces, diciendo que no lo conocía. Pero Pedro confirmó su amor por él por 3ª vez cuando le preguntó, ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, te amo. Las 3 veces, así como lo negó 3 veces, confirmó su amor por 3ª vez. Y él hizo que el amor, que demostrar el amor de Dios, pues, el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Aparte de él reivindicarse por haberlo negado, le dieron una tarea. Apacienta. Ahora, todo lo que de repente puede surgir de todo esto, que pareciera, por lo que nuestra hermana nos deja ver, pareciera que es así, mira, lo arruiné 3 veces, lo voy a componer 3 veces. Y es válida esa idea, porque en realidad es parte de lo que uno puede ir teniendo en el criterio amplio que da este estudio, en que pareciera que, bueno, vamos a reivindicar a Pedro, pues 3 veces me negaste, corrobora tu amor 3 veces. Perfecto. El asunto que, aparte de todo eso, nos hace comprender, y como que, y yo espero que si eso fue así, espero que Pedro lo haya entendido de esa manera y se hubiese sentido más que triste, satisfecho de haber sido reivindicado de aquella acción que ciertamente cuando se habla de Pedro se remarca siempre. Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Sí, eso es lo que se remarca de Pedro. Perfecto. Pero Jesús insiste en preguntarle, y yo lo aportaría algo más, porque es lo que hermana Evelyn nos da con respecto al pasado de Pedro. Bueno, ya está reivindicado, pues. Lo negaste 3 veces. Bueno, 3 veces voy a preguntarte para que esas 3 veces asintas que me amas. Ok, o me amas. Perfecto. Ahora pasémonos al plano a futuro. Pedro, ¿estás seguro que me amas? Sí. Te voy a encargar
un grupo de gente. Y necesito que apacentes a ese rebaño. ¿Me amas, Pedro? Sí. Oh, bueno, te voy a dar un rebaño y necesito que los cuides. ¿Me amas? Sí. Bueno, yo te voy a encargar, Pedro. Y es allí donde realmente quiero que manifiestes lo que aquí me estás diciendo. Definitivamente Jesús sabía que Pedro lo amaba. Sus acciones eran evidentes. Claro. Pero era muy bélico, ¿no? En una ocasión le dijo a Jesús, mira, aquí hay 2 espadas, Señor. Una para ti y una para mí. Y enfrentémonos, pues que lo que esos quieren es que les demos batalla. Así era Pedro, ¿no? Sí. Ay, mío. Por supuesto. Nadie estaría capaz de defender a otra persona a menos que esté interesado. Exactamente. O sea, sí lo amaba. Por supuesto. Por supuesto. Ujú. Imagínese. Si, hermana Esther, si usted está viendo que aún su familiar lo están golpeando, ¿qué hace usted? ¿Qué haría usted? Depende qué familia. Tengo que responder, dice hermana Esther. Depende de qué familia. Imagínese, es alguien que usted ama. ¿Qué haría usted? Defenderlo. Tratar la manera de defender, aunque usted dice, "No, yo sé que no puedo, no tengo la capacidad porque no soy de ese tipo de gente que anda siempre peleando, pero más de algo intenta hacer". Sí, claro. Hablo en términos naturales. Sí, Hablo- llamar a las autoridades y mientras llegan, pues tratar de separarlos, ¿no? No sé, algo. ¿Qué haría usted, hermana Evelyn? ¿Cuántos son y dónde están? O sea, viendo Exacto, que- defender. ¿verdad? Ujú, ujú. Esa es la actitud en el asunto natural de lo que uno haría. Porque a uno le interesa esa persona a la que están golpeando. Tal vez los ejemplos son muy burdos, perdón, pero se lo presento de esta otra forma. Si usted ve, ojo con esto, que capturan a un ladrón, que es, ahí está la evidencia que es ladrón, y comienzan a golpearlo. Pregunto yo rápido, y si no quieren contestarme, no contesten. ¿Se meterían a defenderlo? Esa es una pregunta para ambas y para toda la audiencia. Y que se quede sin respuesta si desean. Pero, ¿por qué tendría? Esa sería la respuesta o la otra pregunta que me harían. ¿Por qué tendría yo que defender a alguien que para empezar no conozco? De plano se lo merece porque está robando. Y qué bueno porque lo agarraron. Ojalá lo metan, ojalá le peguen más. Esa es la actitud natural de una persona. Natural. Ujú. Que no tiene amor hacia aquel que para empezar es desconocido. ¿Usted quiere decir algo? Yo sé que sí. Sí, A ver. viene a mi memoria cuando hubo un altercado en Zona 13, Ujú. que fue muy comentado, el que estaban los jóvenes ahí queriendo, atacando y que no sé qué, es un montón que se armó, pero estaban en lo alto y la mamá le gritó al hijo, bájate bebé, Ah, pero hasta hoy hemos visto infinidad de memes de muchas cosas. ¿Qué tanto, o sea, qué nivel tuvo ese bájate bebé o cuánto tiempo fue viral? ¿Por qué? Porque vemos que aunque haya sido lo que haya sido, Ah. es su mamá, es el amor demostrado. Entonces el meme no se hizo tan viral. Era una expresión de alguien que lo amaba. Ujú, Aún ujú. haya hecho el daño que haya hecho, pero era, bájate bebé, era la frase. Y hasta hoy podemos buscarlo y lo encontramos, pero no se hizo tan grande, porque demuestra en sí el amor que la mamá tenía a su hijo. Ahí está. A los ojos de todos, estaba preso porque seguramente había delinquido. Ujú. Había cometido un delito. ¿Cuántos? No sé, ¿cuáles? No lo sé, no es el tema. Pero qué buen ejemplo. La señora, yo asumo que era el hijo, no sé. Ujú. No va. Sí. Por más de que todos, porque no sé si todos, o la mayoría, si está preso, merece estar preso y porque lo tratan de bebé.
Ujú. es que es su bebé, es su hijo. Ese es el amor. Aunque todos estén en contra, Ujú. ella va a defenderlo. Y esa es la manifestación del amor de una madre. Entonces, cuando uno piensa en el tema de Pedro, y él decía, yo soy capaz de ir por ti a la muerte, Jesús, yo no voy a permitir. Cuando Jesús dice, voy a ir a Jerusalén porque debo padecer ahí, ¿qué dijo Pedro? No, que eso no te pase, Señor, yo soy capaz de tomar tu lugar. Y Jesús le dijo, mira pues, apártate de mí, Satanás. Yo Eso fue sé. otro. ¿Eh? Sí. Hay Fue evi- fuerte. Por supuesto. Ujú. Hay evidencias que Pedro sí amaba a Jesús. Sí. Entonces, lo pone en esta situación a Pedro, preguntándole 3 veces, pensando ya más adelante en que le iba a encargar. Y le dijo, Pedro, necesitas apacentar mi rebaño. No agarrarla contra ellos. Necesitas cuidar mi rebaño, mis ovejas, porque son mis ovejas. Y la otra vez, como estamos en la programación de Radio Vea, y todo está conectado, hermana Esther y hermano Carlos en un programa de Trabajando y Sí. Cantando. Hablamos de las ovejas. Ajá. Ujú. ¿Se recuerda usted de algunas características que dieron de las ovejas? Sí, las ovejas son torpes, son Ujú. miedosas, necesitan su pastor, Ujú. se pierden muy rápido ¿Mm? y así. Jesús le estaba diciendo, mira Pedro, tú dices que me amas, no te pido que pretendas defenderme, no te pido que pretendas sacar tu espada para ir y enfrentarte, porque incluso le quitó la oreja a Malco, Ujú. por cierto. Sí. Ujú. Era enojado. Es ese. que él era la espada Enojado. en la mano. Enojado era Pedro Torres. Sí. Sí, dice. Pedro Torres. Sí. Sí. Entonces, imagínese, no hay que dudar del amor de Pedro. O sea, no es que Jesús dudara, estaba lidiando con el temperamento de Pedro. Ujú. Estaba tratando Jesús de encontrar, no que Jesús no lo sabía, no. Estaba tratando Jesús de que Pedro entendiera y pudiera mantener un equilibrio. Necesito que cuides a mi rebaño. Que no la vas a sacar la espada y la vas a azotar porque no te entienden. Necesitas cuidar tu temperamento. Algunos pastores nos están escuchando y seguramente hay pastores que han deseado alguna vez, de verdad, corregir más allá de lo normal a alguna ovejita. Pero ojo, usted ama a Dios. Ujú. Bueno, le dieron ese cabrito, digo, esa ovejita, Ujú. para que lo apaciente, para que lo cuide, para que lo pastoree. Pero es que yo amo a Dios. Si Dios sabe que usted lo ama, porque si usted no lo amara, usted no estaría dispuesto a estar lidiando con un grupo de personas desconocidas. Definitivamente es el trabajo pastoral. Ujú. Pero más que decirlo, lo que Dios quiere es que usted, Lo demuestre. ¿y dónde lo tiene que demostrar? Amando, cuidando. No decirle, mira por ahí otra iglesia, andate para allá. Ujú. Tenés mal carácter, andate. ¿Y? Fíjate que allá te necesita, le va a decir. Cualquier cosa que de repente hermana Evelyn ha dicho, a veces suena de broma, pero es Ujú. posible que alguien en un momento determinado ha tenido que decir eso. Ya, que otro te aguante mejor, ¿no? Ujú. Que otro te aguante, porque no, yo no sé. Puede ser que haya gente en las congregaciones que sean de esa actitud, pero el tema es, el líder, en este caso Pedro, por ejemplo, debía darle pasto a las ovejas. Debía darles de comer a las ovejas. Y esa era la forma de demostrar cuánto amaba a Dios. Como las ovejas, repítame, hermana Esther, cualidades de las ovejitas. Las ovejitas necesitan de su pastor porque Ujú. suelen perderse muy rápido, son torpes, son Mm. miedosas y así. Y Y nosotros somos ovejitas. ¿Por qué Sí. creen que nos comparan con Ajá. ovejas? Por eso necesitamos a nuestro pastor, ¿no? Ujú. Quien es el Señor Jesucristo, para que Él nos guíe. Y como nosotros somos también ovejas,
no hablemos del pastor de pastores, del buen pastor. Hablemos de nuestro pastor en la congregación. ¿Será que le hemos dado nosotros dolor de cabeza en algún momento? No lo sé. Pero el asunto nos lleva a esto. Lo que el Señor Jesús, insisto, este no es como que así tiene que quedar asentado, que no, es mi percepción. Y ustedes tienen su manera de ver también. El texto que le había dicho hermana Evelyn, si usted me ayuda ahí, porque nos lleva al siguiente punto. Y hermana Esther nos marca la pauta ahí para decir tenemos que vamos. 5 minutos. Bueno, perfecto. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sí. Bien, pues, gracias, hermano. Retomando el tema, Jesús sabía que Pedro lo amaba. Pero hermano, Pedro negó a Jesús. Entonces, sí lo amaba. Y Jesús sabía que lo iba a negar. Definitivamente. Pero lo curioso de todo esto es que si uno va al Evangelio de Lucas, dice la palabra que arrestaron a Jesús y todos se huyeron, incluyendo a un joven que estaba desnudo, dice el evangelista Marcos, que lo agarraron y él se logró soltar y se fue huyendo desnudo en esa misma escena cuando arrestaron a Jesús. Excepto Pedro, que dice la palabra, y Pedro le seguía de lejos. El único. Como escondido, escondiéndose, pero sí lo seguía. ¿Qué es más importante? Señalarle, pero mire, cobarde, escondido, pero iba detrás. No hay, para mí, por ejemplo, yo no sé si para ustedes, no hay forma de negar el amor que Pedro tenía a Jesús. Aún con todas sus debilidades y con su carácter, él amaba a Dios, definitivamente. Resulta que en ese contexto, porque yo no quiero que usted piense, hicieron un chirmol. No, espérese. Todavía no hemos hecho chirmol. En ese contexto del arresto de Jesús, porque hablamos del amor de Pedro y porque Jesús le hace 3 preguntas, no porque Jesús estaba cuestionando el amor de Pedro. Lo que Jesús estaba era lidiando con el temperamento de Pedro para prepararlo. Porque ciertamente cuando Pedro estuvo con Jesús, pues lógicamente, ¿no? Jesús estaba con él para ponerlo en su lugar. Mete esa espada, Pedro. Guarda esa espada. Así le dijo, ¿no? Sí. Y le cortó la oreja a Malco. ¿Qué hizo el Señor? Agarró la oreja al señor Malco y se la pegó. Ay, no, increíble eso. Ahí estaba Jesús arreglando todo lo que Pedro desarreglaba. Sí. Entonces, todo lo que sucede, y le dice, tranquilo, Pedro. Mira, ¿acaso no puedo yo pedirle a mi Padre que me envíe y él no me enviaría 12 legiones de ángeles a pelear, a cuidarme, a defenderme? Tú con tu espadita no funcionarías contra esa multitud, pues. Pero así como que yo me imagino que Jesús lo miraba y decía, me impresiona el amor que tenés por tu maestro. Seguro. ¿Dónde estaban los otros discípulos? ¿Dónde metían las manos? No estaban. Entonces, estamos aquí hablando, amados hermanos, acerca de Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y deberíamos nosotros concientizarnos de repente y decir, ¿no será que el Señor Jesús en alguna ocasión también me ha preguntado, hey, Froilán, ¿me amas? Les voy a contar algo que me sucede hace muchos años. Yo tengo no sé si es costumbre, es algo que yo adopté y que yo muchas veces digo, ay, Señor, te amo, pero es algo que me sale. A veces estoy solo, estoy leyendo y de repente, te amo, Señor. Así, nada más. Y es algo que sale de repente. Y un tiempo yo me recuerdo que por algo que sucedió, yo ya no lo dije. Solo suspiraba y decía, ya no. Pero fue de forma inconsciente. Pasó el tiempo y como a los, ¿qué le digo? Unos 2, 3 meses quizá.
hubo alguien que me habló de parte del Señor y me dijo, dice Dios que por qué desde hace algún tiempo ya no le dices que lo amas, que lo amas. Y yo pensé que era así como que, te amo, Señor, ¿verdad? No, yo no sabía y no entendía que era el Espíritu que mora en mí que me provocaba decirle eso al Señor. Y cuando Él me habla de esa manera, así como que, mira, Froilán, ¿qué pasó? Y hace mucho tiempo que no me dices que me amas. Y como que pareciera que, yo le digo, ¿y a él qué le va a interesar? Pues, pareciera, ¿no? Pero no. Pero cuando me confronta de esa manera, dije, o sea que sí prestas atención, Señor. Claro. Si me escuchas. O sea que sí me escuchas. Exacto. O sea que sí te interesa. Por supuesto. No, sí te intereso. Así, sí te interesa oírme. Sí te interesa. Entonces, hermanos amados, más que decirlo, lo que Dios quiere es que lo manifestemos. ¿Y cómo? Me encanta ese versículo que leyó hermana Evelyn. ¿Qué es? A ver, otra vez, si es tan amable. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mire, esto es curioso. Dios, o Jesús le está hablando a Pedro porque él sabe muy bien que Pedro se va a hacer cargo de la iglesia en Jerusalén. Y Pedro tenía un problema. Pedro, en primer lugar, uno puede decir Pedro tenía razón, pues. Porque recordemos, los de Jerusalén estaban bajo el régimen de Roma. Y ellos, de alguna manera, tenían ese enojo contra los romanos, porque los tenían, políticamente los tenían subyugados. Y lo que más les molestaba a ellos era que los que eran los que eran publicanos, los que cobraban los impuestos, no eran romanos, eran sus hermanos, eran los mismos. De ahí que los reclutaban los romanos y ellos les dolía más que su propio hermano de la misma tierra, de la misma raza, estuvieran del lado político de Roma, extorsionándolos a ellos. Entonces Pedro tenía ese enojo contra Roma. Y curiosamente, por eso era el pleito siempre, para querer defenderlo. Por eso siempre Pedro era todo impulsivo. Y cuando lo establece cuidar la iglesia, a Dios, digo se le ocurre, pero a Dios no se le ocurre nada, Dios lo tenía todo diseñado. Pedro estaba orando. Y Cornelio estaba orando. Un centurión romano. Y las oraciones de Cornelio llegaron delante de Dios y las ofrendas y todo. Entonces, a Dios se le ocurre mandar llamar a Pedro para que venga a la casa de Cornelio. Y Dios le dice a Pedro, mira, van a venir 3 hombres y no vayas a decir que no, porque yo te conozco. Y yo sé que no querés a los gentiles. ¿Se recuerdan de la visión que el Señor le presentó a Pedro? ¿Cuál fue? Que bajó un lienzo. Él vio como un lienzo que bajaba del cielo con muchos animales. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? Mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Que nada inmundo entraría en su cuerpo. ¿Se pueden imaginar cuál era el concepto que tenía Pedro de los gentiles o los romanos, pues? Eran inmundos. Y Jesús dice, y el Señor le dice, mira, lo que yo ya santifiqué, no lo llames inmundo, Pedro. Es que tenía Pedro también se la llevaba de ese hombre que tenía su orgullo. Yo no me voy a rebajar ante esos. Escuchen esto. Y Pedro dice, no digas que no. Tienes que ir, vas a ir. Perfecto. El acabose para Pedro fue que llega a la casa y entra a la casa de un gentil, les predica de salvación
a esa misma gente que Pedro no quería, de en cierto modo, porque estaba con ese celo, recelo y enojo. ¿Cómo es posible? Ahí se los pongo así. Que alguien, piensen en alguien que los asaltó, que les robó todo a ustedes. Y después el Señor les tenga que decir, mira, ve a hablarle y dile que yo lo amo y ora por él. ¿Lo harían? Sí. Bueno, la respuesta inmediata fue sí. Ah, bueno. Pero te robó. Y dile que yo lo amo. Igual que te amo a ti. Ujú. Ah, bueno. Y no solo eso. Ora por ellos. Y resulta que ora y el Espíritu Santo los bautiza. O el Señor los bautiza con su Espíritu Santo. Era algo impensable para Pedro. Jesús estaba tratando con su carácter cuando les dijo, mira Pedro, si tú me amas tienes que cuidar a mis ovejas. Tienes que pastorear a mis ovejas. Tienes que cuidar a mi rebaño. Porque el Señor ya sabía que lo iba a llevar a la casa de gentiles, con gente que él no muy, a hablarles y para que ellos disfrutaran de la bendición del bautismo con el Espíritu Santo, que él disfrutaba porque él entendía que era del pueblo de Dios, que era hijo de Dios. Y no estaba Pedro en un momento determinado pensando que también para los gentiles estaba esa bendición. El amor de Dios, el amor hacia Dios, no es solamente en decir yo amo a Dios. El asunto es amar a aquel que de repente nos aborrece. En amar a aquel que de repente nos ha hecho daño. Ah, bueno, pero mire, yo ya fui a predicarle a aquel que es borrachito, que es drogadicto. Eso es fácil porque ese borrachito nunca me ha hecho daño a mí. Ujú. Pero ¿qué va a pasar cuando yo tenga que hablarle del amor de Cristo a alguien que sí me ha hecho daño? Que sí se aprovechó, que sí me robó, que sí. Y encima de eso, el que Dios lo vea exactamente igual que a mí, y que al igual que Pedro, que Dios lo había llenado con su espíritu, le dé también a ellos lo mismo. Definitivamente dice la palabra que él se quedó sorprendido de lo que Dios estaba haciendo. Entonces yo me quedo con el hecho de que más que dudar, porque Jesús conocía a Pedro, lo que estaba haciendo era preparándolo con el temperamento que él tenía, porque más adelante lo iba a mandar a tener que soportar a la gente que él mismo aborreció en un instante. ¿Cómo ven ustedes todo eso? Antes de ir al corte. Muy interesante. Finalmente Pedro entiende lo que Jesús está tratando de hacer con las preguntas, con las 3 preguntas. Y por ello sabe que tiene que reafirmarse en la fe, porque Jesús lo invita a convertirse en un líder de la iglesia, al pedirle que cuide de su rebaño. Y con el tiempo vemos, ¿verdad?, que el apóstol, imagínense, hasta dónde llegó, el apóstol Pedro se convertiría en uno de los principales líderes de la iglesia. Pero para eso tenía que ser moldeado. Y Jesús lo estaba haciendo. Es como decir que los guatemaltecos no se llevaran con los salvadoreños, nicaragüenses, y el Señor lleve a un guatemalteco a predicarle a un salvadoreño y no se llevan. Bueno, Tiene que hacerlo. por ahí va el asunto. Ujú. Más o menos esa es la idea. ¿Vamos al corte? Vamos. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Estamos de regreso en este espacio de viernes por la tarde en el programa El Discipulado, donde estamos conversando con nuestras amadas hermanas, hermana Esther y hermana Evelyn, con respecto a una pregunta. De hecho, es una pregunta hecha 3 veces por el Señor Jesús a Pedro. Y vamos a pedir a nuestra hermana Evelyn que nos recuerde de qué pregunta estamos hoy hablando. Es la pregunta que Jesús le dice a Pedro, o se la hace. ¿Me amas? Y se lo dijo 3 veces. ¿Me amas, Pedro? Y estábamos, y hemos estado platicando al respecto de que ya quedamos resueltos, amadas hermanas,
que no era que Jesús estuviera dudando del amor de Pedro, ¿no? Hemos visto en la Biblia los relatos donde se evidencia que Pedro sí era de los que quería hacer algo en favor de Jesús. Sin embargo, el diseño de Dios no estaba para eso. No era esa la idea. Que Pedro era así como que muy aventado, decimos en Guatemala, muy defensivo, porque si yo defiendo algo, decíamos, porque me interesa, ¿no? O alguien porque me interesa. Si no me interesa, pues entonces no dejo en el momento de preocuparme, pero no voy a meter las manos quizá. El caso de que decía hermana Evelyn de Bájate Bebé, que fue una noticia de todo criticada, pero ciertamente nadie puede negar que al final era el amor de una madre. Que había sido condescendiente con la actitud delincuente de su hijo, ese es otro asunto. Pero eso no quita que al final de cuentas lo amaba, porque definitivamente era su hijo. El amor nos provoca hacer algo por el otro, no solo decir. Acaba de pasar en este mes la celebración tradicional del Día del Amor y la Amistad, o el Día del Cariño, y es el único día donde muchos expresan, dicen, llevando algo, ¿verdad? Comprando algo. Y pues los que venden se aprovechan del momento, del día, y hacen su ganancia. Sin embargo, lamentablemente, no es esa solamente la acción que debe una persona usar para mostrar que ama. Más que eso, creo que es un día de ganancias mercantiles, porque hablemos lo que es. Los autohoteles estaban seguramente llenos, de verdad. O sea, esa es una situación, no es tanto, es que es el amor y la amistad, es un asunto más fuera de la idea que nos lleva a reflexionar con respecto al amor. Yo creo que se presta ese día para otro tipo de cosas y pecado y todo lo demás. Pero el hecho de que el Señor Jesús le haya preguntado a Pedro 3 veces si lo ama, no era para poner en aprietos a Pedro. Hemos llegado a esa conclusión, ¿no, hermanas? Sí, así es. Más era, mi percepción, les digo, y como les dije al principio, no estoy solicitando que ustedes estén de acuerdo conmigo, pero mi percepción es que Jesús lo que estaba haciendo era como lidiando con el temperamento de Pedro, porque él sabía hacia dónde iba Pedro. Jesús le iba a mostrar un amor más allá del que Pedro conocía en ese instante. Que tenía que ser paciente. No de sacar su espada. De verdad. Que tenía que ser más tolerante. Y tolerante hoy es una palabra que se mal usa. Pero tolerante, sí, a esta Estercita le cuesta, pero le voy a ayudar. No, Pedro era, este Ester no quiere nada, y le pegaba un empujón y que se vaya mejor, porque así no. Puede ser. Así era él. Así era él. Imagínense, ¿habrá pastores en este tiempo así? Sí. Pregunto, ¿creen ustedes? Sí, lo hay. Sí. Tristemente, la respuesta es afirmativa. Entonces, ¿por qué voy yo a este? Y ahorita le doy el tiempo, hermano Esther, porque estoy queriendo decir No, algo. yo levantando el micrófono. Yo pensé que estaba levantando la mano. Escuche esto, ya después de esas 3 preguntas que el Señor Jesús le hace a Pedro, y en la tercera dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? Tú sabes que te amo. Y así como que bueno. Y hermana Evelyn decía que Pedro contestó triste, pero hermana Esther dijo, no, Pedro contestó enojado. Tal vez no tan airoso, pero sí, con su cara. Ya molesto, ¿no? Ya incómodo. Incómodo, exacto. Ya vio que cada uno tiene su percepción, su punto de vista. Pero lo que a mí también creo que me ayuda a comprender todo esto es el versículo 18, lo que Jesús le dice al final. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Hago una pausa. Y lo que el Señor Jesús le dice, mira Pedro,
Tienes que aprender a apacentar mis ovejas. Tienes que aprender a cuidar mi rebaño. Tienes que aprender. Porque cuando eras joven, Pedrito, hacías lo que se te daba la gana. Sacabas la espada a cualquiera. Querías pelear con quien fuera. Le respondías a quien fuera. Le cortaste la oreja a Malcolm. Quisiste enfrentarse. Solo tú y yo contra un ejército. Hacías lo que se te daba la gana y no te importaba nada, Pedro. Pero yo necesito que entiendas algo. Tienes que aprender a pastorear. Tienes que aprender a lidiar. Tienes que aprender a cuidar el rebaño. Tienes que aprender a apacentar. No puede ser como cuando eras joven. Porque cuando seas ya viejo, extenderás tus manos y te enseñará otro. Y te llevará a donde no quieras. Y dice acá, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió. Sígueme, Pedro. A ver, ya se inspiró. Ya suspiró. Ya se inspiró. Dejemos por un lado pastores de iglesias. Uh-huh. Pastor de casa. Uh-huh. Usted es papá. Uh-huh. Como esposo, como padre, le ha tocado condescender en que usted no quiere ir a un lugar, pero su familia le dice, vamos, es que yo quiero ir. ¿Y qué tiene que hacer usted? No, usted no va a decir, no, es que a mí no me gusta, yo no quiero, yo quiero descansar, yo quiero dormir. Usted va a condescender porque usted ama. Seguro. A menos que el lugar donde quieran ir es un lugar exacto. Uh-huh. Que no va a traer, o sea, un lugar malo, pues, dejémoslo ahí. Pero sí, ciertamente, esa responsabilidad que a veces uno dice, estoy cansado de esto y aquello, y uno llega a su casa a ir a dormir. No, te están esperando porque hay que ir a jugar. Sí, porque los que están en casa están aburridos de estar encerrados, de estar en casa. Uh-huh. Y usted llega cansado de andar fuera. Uh-huh. Y ellos quieren salir. Ahí está. Yo quiero estar allá en la casa. O usted quiere estar en su casa y sus hijos quieren salir porque todo el tiempo han estado en su... Y usted no quiere saber nada de la calle porque el tráfico está horrible. A ellos no les importa, ellos ya están cansados, quieren venirse a meterse al tráfico, pero algo distinto. El asunto con Pedro, y muy bien, gracias por esa idea, hermana, porque sí, se hace por amor, ¿no? Uh-huh. Porque esa es la muestra de amor. Al parque. Vamos al parque. Uh-huh. Hombre, yo lo que quiero es parquearme en mi casa, en mi cama, ¿verdad? Mijo, te amo, pero quiero estar acostado. Uh-huh. Papá, mamá, llévame al parque. Ahí está. Bueno, ese es un muy buen punto. Lo hemos estado platicando solo en congregación, pero no en la casa. Uh-huh. Ahí es donde, si yo amo a mi familia. Uh-huh. Bueno, Uh-huh. ¿y qué haces por tus hijos? No, es que yo los amo. Uh-huh. Yo trabajo por mí. No, espérate. Es que trabajo para que no les falte nada. ¿Que no les falte qué? Uh-huh. Que no les falte comida, que no les falte ropa, que no les falte estudio. Bueno. ¿Y qué más les hace falta? Pues nada, no, sí les faltas tú, les haces falta tú. Uh-huh. Como dice, te vives proveyéndoles todo, te vives dándole lo que ellos quieren, juguetes, comida, pero al final del día les hace falta papá o mamá. Que al final es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, caemos en todo que el amor no es tanto decir, el amor es hacer. Y cuando Jesús le dice, mira Pedro, cuando eras joven, hacías lo que querías, ¿verdad? Nadie te detenía, excepto Jesús lo detuvo un par de veces. Decía, tranquilo, tranquilízate. Pero vas a pastorear mis ovejas, Pedro. Vas a apacentar mis ovejas. Y por causa de ese apacentar mis ovejas, otro te va a ceñir y te va a llevar al lugar que tú no quieras. Porque dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús le dijo, mira Pedro, no es tanto que me lo digas, porque va a llegar el tiempo en que lo vas a tener que mostrar.
Él dijo en una ocasión, yo soy capaz de morir por ti. Y en los escritos, en los relatos, en las biografías de los historiadores judíos, aparece que Pedro murió porque lo crucificaron, pero él pidió ser crucificado al revés. En el relato, en la biografía de cómo murió Pedro, que él dijo, yo no soy digno de morir igual que murió mi maestro. El amor de Pedro terminó convirtiéndose más que en palabras, en hechos. Y era lo que Jesús le estaba diciendo, mira, ¿estás seguro que me amas, Pedro? Sí, no, es que yo sé que Pedro me ama, pero necesito que entiendas que tu carácter debe cambiar, porque por amor a mis ovejas, por amor a mis corderos, por amor a mi rebaño, vas a estar de acuerdo que otro te amarre, te lleve y te mueras por causa de lo que vas a hacer para agradarme, por cuidar a los que son míos. Ya no va a ser tanto de yo hago, yo digo, yo voy, yo quito, yo levanto, no. Ahora va a ser con tu vida, con la muerte. Vas a morir y no vas a levantar las manos para defenderte, como ahora lo hiciste. Como aquí está una espada, pues, quito una oreja, aquí. Ya no vas a levantar las manos por amor, porque vas a entender qué es amarme. Ya no tanto cómo decirlo, sino cómo lo vas a manifestar. Y Pedro, como les dije, terminó así, muriendo. Pero él dijo, si me van a crucificar, no me crucifican igual que a mi maestro, porque como él, ninguno. Si quiero, yo prefiero ser crucificado cabeza abajo. Y ahí entonces uno entiende, Pedro ya no fue tanto hablar, se quedó callado por amor a Dios. Qué bonito. Y si Jesús nos preguntara, tal como usted dice, ¿no? ¿Me aman? Pero ¿qué cosas están compitiendo en el actual de hoy, ¿no? Que desvían nuestra atención de Jesús. ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuántas distracciones hay? Yeah. El hecho de, por ejemplo, hablar de nuestro culto racional, por ejemplo, de alabar al Señor con nuestros sentidos, no es solamente de cantar, porque un canto puede ser bonito en medio del culto. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, hemos cantado aquel coro que dice, yo quiero menguar para que crezcas tú? Entonces, de repente, yo no sé si todos o la mayoría lo cantamos sin pensar qué estamos diciendo. Porque cuando Juan dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca, o sea, uno dice, menguar es como hacerse a un lado. Sí, pero hacerse a un lado muriéndose. Es quitando nuestro yo para que él reine. No, va más que eso. Tiene usted razón, hermana Esther. Pero va más que eso, porque Juan está diciendo, necesito que me maten. Porque yo tengo que desaparecer de la tierra para que él se manifieste. Por eso mandó a preguntar, sí, ¿él es el que esperamos? Sí. Bueno, vengan, quítenme, ya mátenme, ya no tengo más que hacer. Entonces, empecemos por ahí. Hermana Esther dice, tengo que matar mi yo. La pregunta es, ¿lo hemos hecho? ¿Matamos nuestro orgullo? Ya, quítenme, yo no existo. El apóstol Pablo es el que se atreve a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, definitivamente, si nosotros entendemos lo que estamos diciendo, está bien cantar con ese entendimiento, pero si no lo hacemos vamos a caer en el tema de Pedro. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Si me negaste, hermano, pero voy a preparar tu carácter porque yo sé para dónde vas. Y si no preparo tu carácter, el objetivo que tienes que completar, por el cual yo te puse en esta tierra, no lo vas a alcanzar. Entonces, cambió su temperamento. Y el hombre terminó muriendo sin poner resistencia. Terminó muriendo por causa de Cristo. ¿Estamos dispuestos, como hermana Esther presenta, a quitar nuestro yo? Nuestro orgullo. Lo que nos impide, ¿no? ¿Estamos dispuestos? Ahí considérelo. Y no digamos solamente, yo amo al Señor.
ya no lo digamos. Demostrémoslo. Y qué Acción, bueno no que- palabras. Ajá, que hoy todavía el Señor está llamándonos y Él anhela nuestro amor. Y Él anhela derramar su amor en nosotros. Claro. ¿Verdad? Qué impresionante. Yo no sé, hermanas, si ustedes esta tarde han aprendido, pero yo sí. Ujú. Sí. De verdad, nos alegramos mucho de que a través de su palabra podamos crecer, podamos entender, ser edificados, porque esto nos lleva a muchas cosas. Vea, un texto muy conocido, esa pregunta crucial que Jesús le hace a Pedro: ¿me amas, Pedro? 3 veces. Punto a punto fuimos dándonos cuenta que no era porque quería poner en aprietos a Pedro. Por lo menos es mi percepción, y yo no sé cuáles son sus conclusiones, pero entiendo que a Pedro lo estaban preparando para lo que venía. Debía aprender a ya no ser ese impulsivo, sino a ser de los que pastoreaban, cuidaban y a los que apacentaban. Palabras últimas, hermana Esther y hermana Evelyn. Bueno, nuestro Señor anhela nuestro amor y Él quiere ser el primero y lo más importante en nuestra vida. Que el Señor sea el centro de nuestra vida. Como dije, hechos y no palabras. Pero les invitamos para el próximo discipulado. Es hombre de poca fe. La pregunta es: ¿por qué dudaste? Oh, La duda, Ujú. el temor, la incertidumbre. Hombre de poca fe. El ¿Por qué próximo dudaste? viernes, sí, 2:30 de la tarde. así que no duden, como que ¿por qué dudaste? No duden que el otro viernes habrá discipulado. Y no duden en acompañarnos. Ah, por supuesto. Y como dicen los hermanos, apúntele bien, dijo alguien. Ujú. Su lápiz o lapicero, lo que tenga, una hoja o donde usted pueda escribir datos importantes que seguramente nos van a servir. Por mi parte es todo. Yo agradezco, amadas hermanas, hermana Esther y hermana Evelyn, por Gracias. acompañarme. De verdad que los puntos de vista que ustedes tienen nos han abierto el panorama y hemos aprendido todos. Y seguramente los hermanos allá en casa también han aprendido este discipulado que tenía que ver con la pregunta famosa de Jesús a Pedro: ¿me amas, Pedro? Y espero que nosotros hayamos podido comprender y hayamos sido edificados. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.